Bueno, buenas tardes. Todos ustedes son compañeros editores de dos editores que están aquí al frente, que este año, como parte del trabajo que hacen ustedes, hemos decidido hacer un reconocimiento al trabajo editorial, y para poder seleccionar a las dos revistas que este año vamos a reconocer, le pedimos a Simago que nos ayudara a ver algunos indicadores que nos permitieran seleccionar cuál de estas revistas pudiera ser reconocida. Entonces, en primera instancia le voy a pedir al doctor Félix de Moya que nos explique cómo fue la selección de estas dos revistas y cuáles son estas. Doctor, por favor. Buenas tardes. Hay, como pueden imaginar, muchas formas distintas de seleccionar publicaciones, pero evidentemente, en caso del conjunto de revistas que forman parte del índice mexicano, pues había una primera condición, que era formar parte del índice, y a continuación fuimos añadiendo requisitos que tenían que ver fundamentalmente con la visibilidad que esas publicaciones tenían. Por ejemplo, estar presentes en índices internacionales, y una vez que estaban en esos índices internacionales era fácil generar un conjunto de indicadores orientados a permitir la comparación entre unas y otras en sus respectivas áreas, en sus respectivos campos, en torno a la visibilidad que estas publicaciones habían alcanzado. El sentido que tenían la combinación de todos estos criterios pues era identificar las mejores prácticas de edición científica de entre las revistas que formaban parte del índice mexicano, y esto tratando de verlo desde una perspectiva lo más global posible. De tal forma que las revistas seleccionadas fueron finalmente aquellas que, reuniendo los requisitos de formar parte de estos diferentes índices, al mismo tiempo, en relación con sus respectivos campos, conseguían métricas de visibilidad más altas. No solo dentro del país, sino también. Y estas fueron básicamente los criterios de selección que dieron lugar a... Estamos aquí un poco confundidos de quién presenta los premiados. Disculpen, pero estamos todos muy contentos de participar en esta ceremonia de premiación protocolaria. Yo te voy a pasar la palabra, Miguel, para que tú empieces. Ok, gracias. Mira que primero las damas, pero perfecto. Dentro de los editores, la Alianza de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica, está reconocido el doctor Juan José Calva González, de la revista Investigación Bibliotecológica de la UNAM. El doctor es licenciado en bibliotecología, donde obtuvo mención honorífica, y maestro en bibliotecología por la UNAM. Actualmente es doctor en Ciencias de la Información, donde obtuvo el sobresaliente cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde 1992. Actualmente ostenta nivel 2. Ha desempeñado diversos cargos como miembro de la Comisión Dictaminadora de la Dirección General de Bibliotecas y miembro del Comité Académico del Colegio de Bibliotecología. Actualmente es miembro de la Comisión Dictaminadora de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pertenece a la Comisión PRIDE, que es el programa de primas al personal académico de tiempo completo de la Dirección General de Bibliotecas y del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, ambas de la UNAM. Es árbitro de las revistas Biblioteca Digital Universitaria, Investigación Bibliotecológica, Estudios Latinoamericanos, Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de EMER. Asimismo, fue editor desde 2001 y director de la revista Investigación Bibliotecológica. Fue además editor general y miembro fundador de la revista Liber. Asimismo, colaborador en la fundación de la revista EMER.
Un aplauso, por favor. Para que le den su premio, el otro premio todavía, espera un momento. Eso. Creo que tú tienes el diploma. ¿Eres? Muchísimas felicidades. Pasamos a la siguiente premiación. Voy a leer el currículum del licenciado Carlos Oropesa Amúndez, y él es el editor de la otra revista premiada en esta ocasión, la Revista de Salud Pública de México. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Públicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició sus actividades en el campo editorial en 1985 y ha trabajado en el ámbito de la edición científica por más de 20 años. Es miembro del Comité Consultivo del Grupo Cielo Salud Pública, del Council of Science Editors y de la World Association of Medical Editors. También forma parte de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Portales Electrónicos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial de México. Participa como docente en los cursos de redacción de artículos científicos en los programas de posgrado del Instituto Nacional de Salud Pública, institución en la cual es subdirector de Comunicación Científica y Publicaciones. Al mismo tiempo se desempeña como editor ejecutivo de la revista Salud Pública de México. Muchísimas felicidades. Bueno, yo pienso que con esto inauguramos una costumbre. Cada año habrá que premiar una revista nueva. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues muchas felicidades y los dejamos ya en este taller de esta tarde. Señoras y señores, muy buenas tardes. Gracias por estar en este taller. Esperamos que sea tan interactivo que nos vamos hasta autopresentar. Primero se va a presentar Patricia Muñoz. Hola, gracias por la convocatoria. Mi nombre es Patricia Muñoz, soy directora del programa de información científica del CONICYT en Chile, y estoy muy contenta de compartir este taller con Atilio y con la invitación de la maestra Margarita Ontiveros también. Y también estamos contentos por la convocatoria. Nosotros pensamos que eran menos nuestros asistentes en esta oportunidad, así que les vamos a pedir, queremos seguir conversando con ustedes, queremos interacción con ustedes, a pesar de que son más de lo que esperábamos, para poder ir debatiendo y aprendiendo en conjunto todos los temas que vamos a exponer. Atilio. Muchas gracias. Yo soy Atilio Bustos, tengo experiencia igual que ustedes como editor de revistas científicas, y cuando me pidieron, nos propusieron hacer este taller, yo imaginé 30 personas, y dije voy a ser gentil y podemos ser unos 34 para que haya interacción. Pero la verdad es que nos damos cuenta que son mucho más grandes las convocatorias. Yo primero quisiera saber qué terreno pisamos. ¿Cuántos de ustedes son editores o están en equipos editoriales? La inmensa mayoría. Fui premiado. ¿Cuántos de ustedes son investigadores y están en la perspectiva de la tarea investigadora? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes son bibliotecarios y están más bien desde la perspectiva, desde el apoyo que las bibliotecas pueden hacer a la tarea de producción científica? Hicimos un pequeño juego inicial que tenía que ver con algunas cosas que tanto Patricia y yo teníamos en la cabeza que pudieran ser de interés de ustedes, pero luego decidimos hacerles una pregunta.
¿cuáles creen ustedes que son las principales debilidades de las revistas científicas mexicanas? Bueno, por favor. ¿No hay lectores? No hay lectores suficientes en algunas revistas y no hay, ¿cómo se puede decir?, conocimiento necesario para poder descifrar y ejecutar en dado caso. En el caso de divulgación científica, tecnológica y turismo. Arbitraje. La mayoría de las revistas tenemos un cuello de botella, que es el arbitraje. Sí, es el principal problema. Dificultad para la materia prima, los artículos son externos a la institución. Esta al principio es una limitante porque no se conoce la revista, no se confía en ella. Buenas tardes. Pues yo creo que es común, escaso presupuesto y personal. No podemos competir con empresas. El factor de impacto y el autofinanciamiento. Falta de estructura, de solución y de personal. Y falta de estructura. Ya, pero financiamiento ya estaba arriba. Financiamiento. ¿Y factor de impacto? ¿Por qué factor de impacto? ¿Aló? Visibilidad. ¿Visibilidad qué es para ti el problema de la visibilidad? Poca visibilidad o más bien poco alcance en la difusión de la revista, de las revistas. Alcance únicamente regional. Regional en México o regional en Latinoamérica. O sea, que estamos hablando del lenguaje de la CEPAL, no estamos hablando. En el mejor de los casos, en muchos casos. Aunado al número 2 está bien de que los árbitros se tardan mucho en contestar para hacer los dictámenes. Y esto de la dictaminación tiene que ver a su vez también con la periodicidad, que no muchas veces se saca en el periodo que debería salir la revista y que influye a su vez en la indexación de la revista. Rotación de los equipos editoriales, que es muy rápido, ¿no? Muy rápido se sustituye a un equipo que acaba de adquirir todas las habilidades, ya que está como muy consolidado, se rota. Yo pensaba que era más al hilo, ¿no? Tenía 7 u 8 puntos, más 10. Lleguemos a los 11. ¿Otra debilidad? Yo siento que hay una cierta ambigüedad sobre el papel que cumple la revista en la cadena de producción científica. Yo lo que he visto es que, digamos, no podemos a veces competir con revistas internacionales. Los autores mandan sus mejores trabajos a otras revistas y más bien recibimos o trabajos que no han sido recibidos en otras revistas internacionales o trabajos de gente que está apenas formándose. Yo creo que las revistas mexicanas son poco valoradas. De hecho, las comisiones evaluadoras
tienen una fuerte tendencia a valorar más a las revistas extranjeras que a las mexicanas. ¿Vamos? Creo que en este mismo sentido de la importancia que se le da a las revistas internacionales está como muy influido por el idioma, y el hecho a veces de haber comenzado a publicar en español nos pone como en un segundo plano, como en la segunda opción para los autores. En parte de esto ellos prefieren publicar en revistas internacionales que están principalmente en inglés. Las búsquedas que hacen, buscan la información, generalmente la hacen en ese mismo idioma. Pienso que existe poco interés de las universidades pequeñas en formar bases para que haya interés por parte de nuevos investigadores, y por lo tanto lo que afecta pues que todo el trabajo se le deja a las universidades grandes. Universidades que no fomentan el surgimiento de investigadores o universidades o la crítica es a que las revistas finalmente son publicadas por universidades grandes. Las dos. Vamos a intentar ir respondiendo estas inquietudes que son de la naturaleza a lo largo del taller, de forma tal que configuramos un taller lo más flexible posible, y si bien tiene 4 componentes que habíamos imaginado, perfectamente nos podemos focalizar en lo que ustedes plantean como importante. Sin embargo, hemos hecho una revisión de las 120 revistas que integran el índice mexicano de revistas científicas, y hemos detectado los siguientes problemas. Primero que nada, no identifican el método de arbitraje. No lo dicen en las instrucciones para autores, no lo dicen en la declaración de scope, no lo dicen en ninguna parte. Algunas, incluso que se publican en OJS, no lo dicen. Y hay que esforzarse en OJS para no lograr decir cuál es el método de arbitraje de los artículos. Hay que borrarle un pedazo, de hecho. Definiciones de scope pobres. Esto es un tremendo problema, me lo diría mi profesor de filosofía. O sea, ¿qué es el scope? Es la definición esencial de lo que la cosa es. Aquello que hace que la cosa sea. Es la definición de la esencia de la revista. Si yo no tengo una definición de esencia clara, como editor me voy a perder por el camino. Imagínense el esfuerzo sobrehumano que tiene que hacer un autor para tratar de entender cuál es el objetivo que tiene esa revista para esa comunidad disciplinar. De lo cual ya se deduce que tengo que decir a cuál comunidad disciplinar soy devoto. Bueno, la lista es muy larga, como podrán ver, y algunos de estos problemas, todos estos problemas tienen solución, absolutamente todos. Algunos tienen una solución corta, muy rápida. Ruego que no me apaguen las luces
porque no hay taller si la gente no nos vemos. Lo importante es lo que estamos discutiendo, no lo que dice la transparencia. Gracias. Y algunos cambios de este tipo requieren la definición política del equipo editorial y luego la implementación de esos cambios. Algunos requieren una reacción de la comunidad disciplinaria y por lo tanto las reacciones de esa comunidad toman unos tiempos mayores. ¿Y qué marca el tiempo? La frecuencia de publicación. Por lo tanto, aquellas revistas que tengan una frecuencia más larga, se va a tomar mucho más tiempo en generar un cambio sobre su comunidad disciplinaria. ¿Cuánto de esto depende de los editores? La mayor parte, si no todo. Ustedes dirán, pero ¿cómo me va a exigir a mí que la comunidad disciplinar me cite? El editor tiene unas tremendas responsabilidades, gigantescas responsabilidades. ¿De cara a quién? De cara a la comunidad disciplinar. Por lo tanto, son quienes conducen el nivel de desarrollo que esa comunidad tiene. Por lo tanto, la cultura de la calidad, la cultura de la publicación, la tipología de temas de investigación que se eligen, si esos artículos los voy a escribir en forma individual o es producto de un trabajo en equipo con investigadores de otros centros. El idioma de publicación, en definitiva, el responsable a nivel societario de producir esos cambios son, por una parte, el editor, sí, y por otro lado, las políticas públicas que generalmente se aterrizan en políticas institucionales. Pero nuevamente, al interior de sus propias comunidades o al interior de las propias instituciones, el editor tiene responsabilidad por cómo se construyen esas políticas. Como son muchos los temas, con Patricia hicimos un esfuerzo de síntesis que obviamente deja cosas fuera. Y esa síntesis abarca tres grandes grupos de problemas que están en la lista anterior. Un grupo que hemos denominado estándares básicos de publicación, que siempre se mencionan, pero son como tácitos, o sea, todo se da el sobreentendido que todo el mundo tiene que saberlo, pero no necesariamente alguien los ha declarado adecuadamente. Segundo grupo de problemas tiene que ver con la concepción de cuál es el canal, cuál es la plataforma en que se mueve nuestra revista. Sabemos que la respuesta es pagada, no sé lo que van a contestar, pero lo que nosotros queremos con Patricia es sacudirlos y ver si de verdad la primera respuesta que esperamos escuchar se da en la práctica y ustedes dan señales de que eso es verdad. El tercero son un conjunto de aspectos de forma que llamaremos los datos bibliográficos de la revista y que quizás son el grupo de aspectos de más fácil corrección. Pero resulta ser que en las metodologías de evaluación de revistas para entrar a índices internacionales existen algunos criterios que, de no cumplirse, la revista inmediatamente interrumpe su evaluación. Un ejemplo de ello es evaluación de pares. Pero si yo no digo que la revista es por evaluación de pares, ¿cómo alguien lo puede adivinar? O sea, si el editor no dice eso, ¿cómo lo va a saber la comunidad? Ok. Y el cuarto grupo tiene que ver con el presente y el futuro, porque esa lista de problemas que detectamos es la lista que ocupo en la pantalla, porque tenía que dejar la letra a un tamaño razonable.
pero en realidad hay otros problemas, por ejemplo la gestión de los derechos de autor, que no alcanzamos a colocarlos, pero que son problemas de hoy, no son problemas de mañana. Y por lo tanto, finalmente invitarlos a pensar en cómo construyo el mañana. Entremos entonces en los estándares básicos de publicación. Algunos de ustedes planteó la dificultad de publicar a diario. Yo entiendo que desde una perspectiva humana van a decir que somos pocos, que estamos atrasados, que tenemos mil cosas que hacer, y de una perspectiva humana uno pudiera entender de que existen algunas razones, pero desde una perspectiva científica no existe absolutamente ninguna justificación. Y voy a intentar explicar por qué. En la sociología de la ciencia, en el proceso de comunicación científica, es una conversación. Y como toda conversación tiene un tiempo, se va desarrollando a un ritmo. ¿Cómo se llaman las unidades de análisis de esta conversación? Artículos científicos. ¿Qué otras unidades existen? Voy gente que lee artículos científicos publicados por otros. ¿Qué le puede pasar a un artículo científico en esa conversación? Que sea citado, por lo tanto, un artículo viene a ser una componente de un Lego que se va armando en el tiempo para construir el conjunto del conocimiento de la disciplina. De hecho, una de las roles básicos de una revista científica es representar el avance de la disciplina y representar el estado del arte. Por lo tanto, imagínense lo que pasa en una conversación cuando yo vuelvo a mencionar ahora, para los que van llegando, cuáles son el currículum de Patricia o mío. Y tú estás loco, me está hablando ahora de una cosa que ya pasó. Bueno, en la ciencia pasa exactamente eso. Cuando el artículo fue evaluado, representaba el estado del arte, pero lo dejé envejecer unos meses para completar el conjunto de artículos que iba a aparecer en ese número. Luego el tipo de la editorial se tomó todo el tiempo del mundo en hacer las correcciones, me costó botar la plata para publicar y finalmente el artículo que tenía que haber aparecido a mediados del año pasado aparece en el segundo semestre de este año. Bueno, lo que sucede en realidad es que entonces esa conversación se interrumpe porque salen estos artículos a destiempo. Entonces, puede que normalmente uno diga, mire, lo que pasa cuando una revista se publica con atraso es que se arruinan los indicadores cienciométricos. Pero es que ese no es el centro del problema. El centro del problema es que le estoy entregando a los lectores unos artículos añejos. Y por lo tanto, se produce un efecto en cadena de que todo pierde interés, todo pierde atractivo, tanto para publicar como para leer, porque esta cosa publica cosas añejas. Pocos artículos, añejos, no tiene mucho. Por lo tanto, el respeto del plan de publicación es fundamental. Es más, ¿cuántos de ustedes publican su revista al principio del periodo? Y no al final. Si tengo una revista semestral, ¿por qué la publico el último día del mes de julio y no los últimos días del mes de diciembre del año anterior? Para que le llegue a las manos del lector en los primeros días de enero. Llegue a la vista del lector en los primeros días de enero. ¿Por qué al final del periodo y no al principio del periodo? Si para todos los indicadores me cuentan desde cuándo la revista publicó, ¿para qué pierdo esos meses? Es más, si tengo una versión electrónica de la revista, ¿por qué tengo que esperar que estén todos los artículos reunidos para publicar el próximo número? Si el artículo ya está aprobado, ¿por qué no lo puedo publicar inmediatamente? ¿Cuántos hacen eso de publicar
inmediatamente el artículo está aprobado. 1, 2. Fantástico. La información bibliográfica lo vamos a revisar en unos momentos más. Diversidad internacional del comité científico, evaluadores y autores. Si yo defino una revista solo del ámbito local o nacional, estoy condenándome a que solo tengo audiencia en México. ¿Sí? Pero resulta que tenemos una ventaja respecto de otras comunidades, que es el español. Por lo tanto, no se me ocurre ni una sola revista que como mínimo su scope fuera Iberoamérica, como mínimo. O Iberoamérica, o Pinky Cerebro, una revista para el mundo. Una revista... ¿No seríamos capaces de publicar una revista sobre el mundo maya para el mundo? ¿A alguien le cabe duda de que no tengamos capacidad de hacer eso? Pero seguramente existe la capacidad de editar revistas para el mundo, y algunas, poquísimas revistas mexicanas tienen esa perspectiva. De hecho, son muchísimas las que se llaman Revista Mexicana de. Ahora, obviamente, si yo quiero llegar al mundo, tengo que estar en una lengua franca. No tengo otra posibilidad. Y para hacer una revista del mundo tengo que tener una definición para el mundo, un comité científico del mundo, unos autores que vienen del mundo y unos lectores en el mundo. ¿Cómo consigo eso? Con calidad del contenido editorial. Bueno, es que esta dificultad de hacer el camino del desierto la han vivido todos los editores que han creado una revista. O sea, no hay ni uno solo que se la haya saltado. Por lo tanto, esto es un problema de emprendimiento. ¿Cómo logro sobrepasar ese proceso en que un autor no está dispuesto a quemar un buen artículo en una mala revista? Y por lo tanto tendré que buscar generar el conjunto de confianza y atractivo para traer buenos artículos de buenos autores. Análisis de citaciones es un tema que vamos a entrar más adelante. Las convenciones editoriales. Que una revista tenga un título informativo. A mí me impresiona la cantidad de revistas de México que tienen títulos que son absolutamente lugares comunes. Una o dos palabras que no tienen ninguna capacidad ni de singularizar la revista respecto de una expresión cotidiana en ese campo disciplinar, o una palabra ambigua que suena bonito pero que no es un nombre propio porque aparece miles de veces en cualquier texto de esa área temática o de cualquier otra, y por lo tanto tiene nula posibilidad de poder contar las citas. Nula. O sea, una revista con un mal título no tiene ninguna posibilidad de futuro. Ninguna. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahí es diseñar una cosa que se ha hecho muchas veces, que es cambiar el nombre. Les voy a contar una historia verdadera. Existía una revista que se llamaba Investigaciones Marinas, publicada en Chile, que era devota del Océano Pacífico Suroccidental. La revista había alcanzado su cierto nivel de notoriedad, pero no lograba ser indexada ni en Scopus ni en POSO. Investigando, nos damos cuenta que en Cuba existe otra revista que se llama Investigaciones Marinas. Entonces, esto es una historia que me tocó participar, me acerco al editor que se llama Sergio Palma y le digo: Sergio, aquí tenemos dos posibilidades. O cambiamos de nombre, o te pago un pasaje, te vas a Cuba y haces una asociación con los cubanos y editas la revista juntos. Yo sabía lo suficientemente bien que si alguien hace una oferta así a un cubano, bueno, acepten.
Bueno, pero el comité científico de la revista dijo, no, nosotros que la hemos creado desde pequeño y que ahora la hemos visto crecer. Bueno, pasó de investigaciones marinas a International Journal of Aquatic Research. El scope cambió de Pacífico Suroriental a todo el Pacífico y todo el Atlántico. Bueno, la revista en exactamente 2 años estuvo indizada en Scopus y Scopus. Pero significó cambiar la forma de caminar y convencer a cambiar de idioma y cambiar de scope y hacerse visible en un mundo en que no era visible. Por lo tanto, el tema de los cambios de nombre es algo que en la experiencia existen casos exitosos y generalmente también deben haber casos no exitosos, por lo tanto poco conocidos, porque nadie va a contar un desastre. Pero existe un tremendo problema con el título y es algo que es tan grave que vamos a volver sobre ello en algunos minutos más. Perdonen que yo me emocione con esta cosa de los títulos, pero es que es muy importante. Ustedes podrán pensar, este tío está loco, se emociona porque el título es... No voy a mencionar ningún ejemplo, pero privadamente estoy dispuesto a discutir los nombres con los editores. Y los títulos a nivel del artículo sean descriptivos. Nada de metáforas, nada de juegos con tipografías raras que no vaya a reconocer a alguien. No. Los títulos no es un acto poético. Totalmente lo contrario, es un acto de racionalidad el título de un artículo. Aún en las revistas de poesía. Académicas de poesía, no por revistas de poesía. Información bibliográfica completa y para esto preparamos un conjunto de ejemplos y perfectamente estamos disponibles a que si alguno de ustedes quiere que hablamos algún artículo de su revista para analizarlo en forma crítica constructiva, estamos disponibles para ello. Y sorprendente, en el caso de Scopus hay una declaración muy clara de que los títulos que se indizan son revistas que se pueden publicar en cualquier idioma siempre y cuando tengan título y abstract paralelo en inglés. Y esa fue una definición muy inicial del Comité de Selección de Contenido, en donde dice, nosotros queremos tener una base comprensiva para el mundo. Sin embargo, por el lado de Web of Science, acaban de publicar en el mes de junio un libro blanco, donde dicen, sin ningún reparo, nosotros indizamos preferentemente revistas que se publiquen en inglés. Y muy excepcionalmente, estamos disponibles a considerar revistas que se publiquen en otros idiomas locales, siempre y cuando sean de temáticas locales y tengan información bibliográfica paralela en inglés. A lo largo de los años, nunca habían llegado a hacer una declaración así de asertiva. Por el lado de Scopus existe ¿cómo ingresa una revista Scopus? Sería la pregunta. Y la pregunta es, primero, que cada uno puede postular una revista a Scopus y existe una plataforma en donde ello es posible. Lo segundo, que existe un comité de selección de contenido y unos editores del área temática en que se está arbitrando. Y lo tercero es que en todo caso una revista que es evaluada recibe feedback. O sea, al igual que cuando yo consulto comité de pares para un artículo recibo feedback, cuando postulo la revista a Scopus también recibo feedback de aquellos aspectos que requieren una fortaleza. Tenemos entonces
en un grupo de problemas que apareció acá, es cómo elijo, cómo recluto pares evaluadores. Bueno, después de los retos de Atilio, espero que estén contentos de que yo no voy a retar, sino solamente vamos a conversar y voy a mostrar algunas plataformas que están disponibles para todos. En la elección de pares, yo sé que está de más recordarlo, pero hay que seguir recordando y ser majadero en eso, es que es una de las actividades primordiales de todo el proceso de la producción editorial científica. Y en ese sentido, la buena elección que ustedes hagan como editores de esos pares asegura que de pronto el contenido que van a publicar sea realmente útil, importante y de frontera para la disciplina. Y en ese contexto es un tema que no debemos olvidar y que tiene que estar siempre permanente. Y también tenemos que contar con pautas de evaluación estructurada y cualitativa para que el par sepa evaluar bien y le entregue a ustedes una información efectiva, entendible y que puedan tomar la decisión de que fue realmente el artículo, fue bien evaluado. Me gustaría saber si ustedes utilizan plataformas para elegir evaluadores. ¿Cómo lo hacen? ¿Con el comité editorial, los amigos, la disciplina? ¿Quién? No sé si... Me encantaría conocer cuál es lo... Lo que hacemos es buscar el listado de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, aquellos que tienen las áreas disciplinarias que buscamos. La otra manera es dirigirlo directamente a las facultades, buscar el contacto de encargado del área de investigación para solicitar información en el listado de profesores que pudieran estar interesados en arbitrar, para que sean miembros del Sistema Nacional. Perfecto. Para los nacionales, para los internacionales buscamos gente que sea reconocido por la comunidad de los invitados. Muy bien, en la cantidad, la actualización de los artículos, el impacto de los artículos, ¿cuál es tu ranking? ¿Cómo lo separas? Porque nosotros podemos tener la misma cantidad de artículos, pero tenemos distintas áreas y distinto impacto. Como el caso del Sistema Nacional de Investigadores, ellos tienen que publicar artículos de impacto, obviamente están siendo evaluados. Ponemos Sistema Nacional de Investigadores. Para nosotros es una garantía hasta cierto punto de que vamos por un camino más seguro que si lo hacemos buscando a investigadores que no están reconocidos. O sea, en el fondo estás diciendo que son altamente productivos y están actualizados, porque siguen produciendo. No estamos hablando de personas que tienen el último artículo de años atrás. Sí es. ¿Y en el caso de los extranjeros? También lo que hacemos es buscar entre los mismos colegas de México que tienen redes de investigación con investigadores de otros países, a recomendación de ellos, ¿verdad? Pero también revisamos el currículum para darnos una idea del perfil y la productividad que tienen, porque sería incongruente que alguien arbitrara artículos y no publica artículos, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Eso, lo que acaba de mencionar, ¿cuál es tu nombre? César Rivera. César, es parte de lo que obviamente nos estamos fijando y deberíamos seguir fijando, o sea, el nivel de actualización del evaluador y cómo nos contactamos. Ahora bien, existen Scopus, WOS y bases de datos comprensivas que ustedes tienen disponibles que pueden monitorear quién es el que está publicando en esa disciplina, etc. Pero también existen alternativas que son propias de los gobiernos o de los estados y que están disponibles para todo Iberoamérica. El caso de SNIP de ustedes, el caso argentino, el caso de Chile con el portal del investigador, que lo que les da de indicio es la producción científica, su disciplina y cuál es el nivel de actualización que tiene esa producción y dónde está publicando, si es ENI, si es Scopus, etc. Yo aquí tengo algunos de los... El CEBELATES de Brasil también tiene una cantidad de investigadores que están disponibles en acceso, ustedes los pueden monitorear, que los pueden escribir. Entonces son alternativas que existen en Iberoamérica y en Latinoamérica en particular para que ustedes puedan tener mayor
número de investigadores que puedan reclutar para este papel. Ahora bien, ¿qué es lo importante? ¿Cómo llego yo y con qué revista llego yo a decirle, con qué presentación llego a decirle a un investigador destacado de nivel mundial, por favor evalúame esto, o trabaja en esta revista? ¿Cuáles son las monedas de cambio que existen para ese tipo de contrato? Porque en el fondo estamos hablando de cosas de confianza. O sea, una persona coloca el prestigio y su tiempo en una revista que usted le está diciendo que el paper es original, que no tiene problemas y que yo no voy a hacer el ridículo cuando lo evalúe. Entonces, esas confianzas no se pueden perder. Y esto es parte de lo que estamos mostrando. Luego, también existe otro problema, que yo creo que ustedes también lo saben, que es conflicto de interés. Porque si ustedes son mexicanos y me están diciendo que van al SNIC a buscar evaluadores, o sea, con todo respeto, pero yo creo que algún conflicto tenemos porque nos conocemos. O estamos en la misma universidad, o somos parte de los mismos comités editoriales de otras revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí también hay un tema que es importante y que ustedes tienen herramientas que pueden utilizar que les permiten ver los conflictos de interés que puedan tener los investigadores. Como por ejemplo, ver cuál es la red que genera un investigador cuando tú lo visualizas. Existen, las editoriales grandes tienen ese monitoreo de coautoría, pero también hay otras cosas que están apareciendo y que sirven para que cada país tenga herramientas que te permitan monitorear esa parte de la producción científica y que te permitan ver las redes. Y aquí les voy a mostrar un caso chileno que se llama RedCert, y lo que permite es ver las coautorías de los investigadores nacionales en base a la producción científica en cielo y en ICI. Yo en este caso busqué un investigador, lo busqué antes para no perder tiempo con ustedes en la búsqueda. Busqué un investigador que es un matemático muy conocido en Chile, que tiene bastante producción, y solamente por instituciones me arroja eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él es vinculado, por ejemplo, con la Universidad de Chile, con el Centro de Modelamiento Matemático, con los centros matemáticos Milenio, y ahí toda la red de investigadores que tiene y que él funciona con eso. Y que es el broker chileno para el extranjero. Ojo, o sea, es una persona muy central. Y ahí se está armando su red. Miren, yo el que busqué era Alejandro Mas. Yo, si quiero evaluar mi revista matemática, va a ser difícil que no tenga conflicto de interés esta persona. O sea, estoy tratando de todas esas personas, estamos todos, mira, y los colores de fondo son los traslados de las instituciones. Ajá. Y luego mira cómo funciona con el perfil afuera. Y cuando yo, y te aseguro que si yo lo veo por currículum, por producción científica, para mi revista de matemática, a mí, a primera vista, el mejor investigador que puedo tener y evaluador es él. Pero no sé si le podría pasar artículos ¿de quién? ¿Del CNRS? No. ¿Del Milenio? Tampoco. ¿De la Universidad de Chile? Tampoco. A eso me refiero, que la complejidad es más allá de la producción científica y el currículo del investigador. A eso, claro, él debería ser el editor de la revista matemática que deberíamos tener en Chile, pero no tenemos. Claro, o el comité editorial. Pero en el fondo lo que estoy tratando de compartir con ustedes es que para todos las dobles miradas de la producción científica y el currículo no es suficiente, y que el rol que cumplen ustedes en esto, para no tener conflicto de interés, para que su revista realmente sea internacional y cumpla con todo lo que dijo Atilio al principio, este ítem es súper importante. Y eso
deberían considerarlo, ver otra mirada y verlo cómo pueden llegar a conseguir otro tipo de evaluadores que no están dentro de este sistema. Por lo tanto, yo los invito que vean las plataformas de Uruguay, de Brasil, que están disponibles los currículums, de Argentina también, el de Chile, de modo que puedan tener un mapeo más iberoamericano, latinoamericano, de algunos investigadores. Siento que el SNP, en este caso particular, si fuera por un artículo mexicano, queda corto y trae problemas de conflictos de interés también. Después yo les voy a dar todas estas direcciones. Y bueno, y también las herramientas para la evaluación de los pares evaluadores. Está muy claro tener de parte de usted cuál es la descripción de las funciones del trabajo que están pidiendo, los códigos de ética asociados también. O sea, si la definición no sale de la propia revista que está pidiendo este trabajo de evaluación de pares, es difícil que ustedes puedan tener una buena retroalimentación. Y las pautas de evaluación deben ser cualitativa y cuantitativa, y que Atilio podría mostrar, no vuelva, por favor, que podría mostrar cómo podríamos evaluar al par investigador o evaluador. En realidad, de lo que yo voy a hablar es de otra cosa. Nosotros decimos que o teníamos interacción con ustedes o teníamos interacción entre nosotros. En el peor de los casos nos vamos a pelear toda la tarde. Y para eso hemos ensayado durante 3 días. No, lo que queremos es avanzar sobre la pauta de evaluación. Primero, de las 120 revistas, encontré solo una en que le explicaba al par evaluador qué se esperaba de él. Por lo tanto, nuevamente estamos en la zona de los sobreentendidos. El par evaluador supone en qué consiste su rol. Pero las revistas no han sido activas en decirle, mire señor, lo que yo espero de usted es esto, incluido el tiempo en que quiero que se mueva. Por lo tanto, si no está en condiciones de aceptar eso, no le mando algo a evaluar. Por otro lado, las mismas revistas tienen listas negras de todos aquellos que son dije masculino. Básicamente, lo que quiero centrarme es que la calidad del arbitraje está íntimamente ligada a la pauta de evaluación que le suministro a ese par evaluador. Y aquí uno se encuentra con varias disyuntivas. Una pauta tremendamente objetiva que me permite tomar la decisión: este artículo tiene posibilidad de ser publicado o no tiene posibilidad de ser publicado. Pero esa objetividad tiene un problema, que no me genera retroalimentación adecuada para que el autor mejore su artículo. Segundo escenario es irme al revés, una pauta de preguntas muy abiertas, pero donde guío al evaluador por todas las dimensiones que me interesa que recorra, y donde lo que voy a generar son textos muy abiertos, pero no estoy seguro de que esos textos los voy a poder traspasar directamente al autor. Por lo tanto, les voy a mostrar 3 ejemplos. Uno, +1, que si bien lo que yo estoy mostrando acá son solo 5 titulares que incluyen una evaluación de +1, a continuación de eso ellos entregan un párrafo largo estándar que le explica al autor en qué consiste el criterio. Luego pegan los textos que los 2 pares evaluadores hayan emitido, y el editor hace al lado un solo comentario, dice obligatorio u optativo. Por lo tanto, el autor tiene la posibilidad de, después de superar la indicación inicial, decidir si va a tomar en cuenta esa recomendación o puede saltársela o hacer una contraargumentación. Por lo tanto, yo los invito a revisar +1, que en realidad es un buen ejemplo en varios planos, no solo en temas de arbitraje.
Un segundo ejemplo es una pauta de evaluación, en este caso de una revista que está indexada en Scopus, la revista Bosque, una revista que se dedica al tema de producción de madera y manejo de bosques agropecuarios, donde tienen un componente de preguntas cerradas y por lo tanto el evaluador responde